Y México, firme en la línea trazada en Querétaro y enriquecida por los gobiernos de este medio siglo, en vez de voltear a los flancos, apunta arriba y adelante. En diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas asume la presidencia de la República y poco después, el padre de Luis Echeverría llega a desempeñar un cargo en la tesorería de la Federación. La imagen que el pueblo se hace del general Cárdenas, el nacionalismo que impulsó en el país y su simpatía por las corrientes de izquierda, contribuyen a formar el mito que Luis Echeverría querrá emular en el futuro. Luis Echeverría estudia en la escuela secundaria número 3. Al poco tiempo entabla amistad con la palomilla de la Colonia del Valle. Entre sus amigos estaban el futuro pintor Ricardo Martínez y José López Portillo, quien años después sería su sucesor en la silla presidencial. Era sensible, tenía conmigo la pasión por México, teníamos muchos. En 1938, Luis Echeverría ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria de San Ildefonso. Es la época de auge del cardenismo y es entonces cuando realiza sus primeros viajes para conocer el país en compañía de su amigo José López Portillo. Luis era un admirador profundísimo de Lázaro Cárdenas. Él tenía en la cabecera de su cama el cuadro ese de Cárdenas, en el que está escribiendo en medio de muchos rostros. En la Escuela de Derecho vuelve a encontrarse con Guadalupe Rivera, la hija de Diego y Lupe Marín, con quien tiene un breve noviazgo. Por este motivo, visita de vez en cuando la casa de Coyoacán, donde el pintor vive con Frida Kahlo. En una reunión de las que se hacían en casa de los pintores, se encuentra por primera vez con María Esther Zuno. Él se enamoró de una muchacha, maestro, porque vestía a la mexicana. Y bueno, hizo su novia y se casó con ella. Y luego vimos su explosión mexicanista, casi desmesurada, en la presidencia de la República. Él traía eso desde la más temprana juventud. Él perteneció a las generaciones que creyeron que México era una maravilla de país. El presidente se mostraba como heredero de Lázaro Cárdenas, pero no mediante grandes obras como la expropiación del petróleo, sino en lo superficial. Le gustaban la ropa y las artesanías indígenas, y por eso, para fastidio de los invitados, en las celebraciones oficiales se servía agua de horchata, de chía o de Jamaica, en vez de los acostumbrados whiskies y coñacos. Llenó los pinos de muebles coloniales y equipales. La esposa del presidente, María Esther Zuno, se vestía con trajes de tejuana, solo que a diferencia de Frida Kahlo, ella parecía mesera de Sambor, que usaban vestidos autóctonos y que a partir de entonces se les conoció como las Estercitas. Cuando Díaz Ordaz llegó a la presidencia en 64, colocó a Echeverría en la Secretaría de Gobernación. Era el colaborador más joven y, al día siguiente de la toma de posesión, ya estaba a la cabeza del gabinete al ser nombrado titular de la secretaría más poderosa del gobierno. Secretario de Gobernación. Su papel como secretario sería el de ejecutar al pie de la letra las disposiciones del presidente. Es el servidor más cercano y más obediente que tiene el presidente. Y siendo presidente Díaz Ordaz, ser secretario de Gobernación era decir sí, señor, a cuanto ordenara el presidente. Durante años, Luis Echeverría se dedicó a formar una imagen de sí mismo que le serviría para alcanzar la meta que probablemente se había trazado desde muy joven. Seriedad, qué sé yo, institucionalidad, cumplimiento de los deberes. Uno iba y perdía horas y horas en el billar. Él no, nada de eso. Era un joven muy poco divertido. Al revés de cuando fue presidente de la República. Pero antes de ser presidente, Luis Echeverría era una tumba india. Era de una discreción absoluta. Quizá Luis
cumplía en aquella época algo que nos enseñó mi jefe Ruiz Cortines a todos nosotros. Piensa mucho lo que digas y nunca digas lo que piensas. Para muchos políticos lo más importante es el protagonismo. Luis, hay que reconocerlo, no fue protagónico. Queremos preguntarle, licenciado Echeverría, si en comparación con otros años, en 1969, el movimiento migratorio hacia nuestro país aumentó o disminuyó. Creo que este día está consagrado a lo que diga la nación el señor presidente. Dispongámonos pues a escuchar lo que él diga, que es lo esencial. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Yo no he visto a nadie trabajar en el gobierno como trabajaba Echeverría. De las 8 de la mañana a las 12 de la noche, intenso, eso sí, un hombre incansable. No, trabajador sí, pero incansable no. Y un grupo de personas que trabajamos más o menos cercanamente con Echeverría, que estábamos encargados de preparar los documentos a la gira tricontinental, como se llamaba entonces, y el tiempo estaba encima. Entonces a Echeverría se le ocurrió la idea de que en realidad una forma de facilitarnos el trabajo era alojarnos en Los Pinos. Y entonces efectivamente un buen día nos dijo, yo creo que la idea es que se queden ustedes aquí, para que no tengan distracciones ni molestias. Nos dejaron ahí una semana o 10 días en una situación bastante graciosa, porque nuestras mujeres nos iban a llevar ropa como si estuviéramos detenidos. Se distinguió porque el tiempo no le alcanzaba y casi no dormía ni iba al baño. ¡No mea!, exclamaban asombrados sus funcionarios, quienes por imitarlo contenían hasta 10 horas la necesidad de orinar a pesar de que se le salían las lagrimitas. En aquellos días se dijo que el presidente Díaz Ordaz había declarado: el candidato es Echeverría, por sus méritos, por trabajador, por honesto, y por qué no decirlo, por sus pantalones. Es él el que va a ser presidente. Era muy obsequioso con el presidente Díaz Ordaz. Y luego, pues, el primer día que fue presidente, puso la raya y el muro y se separó de Díaz Ordaz. Desde el comienzo de su campaña, Echeverría proyectó una imagen de fuerza inaudita. Daba la impresión de un tlatoani poderoso que disfrutaba inmensamente su poder. A todos los conocía por nombre, apellido y trayectoria. Esa había sido una de sus funciones en la Secretaría de Gobernación. En cambio, a él nadie lo conocía de verdad. El mismo Díaz Ordaz se sorprendió del sucesor que había elegido. Yo tuve oposición y ya nunca cruzamos palabra. Y luego, él contaba que todos los días, al rasurarse frente al espejo, decía, con otra palabra, tarugo, tarugo, tarugo. No daba crédito a lo que sucedía y se cuenta que todas las mañanas, al rasurarse, don Gustavito se veía en el espejo y se daba de bofetadas mientras se decía, pendejo, pendejo, por haber elegido Echeverría. Una cosa muy chistosa.